Buenos días. Mi nombre es Miguel Rodríguez y soy el analista de mercado de bienes de consumo de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú. El objetivo de este seminario virtual es analizar de forma breve el mercado del turismo médico y sanitario en la Federación Rusa, país que se presenta como un mercado de gran potencial gracias a sus más de 140 millones de habitantes. De ellos, una gran mayoría reside en la parte europea del país. Tiene una cultura, costumbres y estilo de vida completamente occidentalizados y, sobre todo en un 70%, residen en entornos urbanos. Aunque es inevitable, en el momento de hacer la grabación de este seminario, hacer referencia a la crisis económica que sufre el país y que indudablemente tenderá a reducir el nivel de consumo que se venía manteniendo en los últimos años y con ello las importaciones, no es menos cierto que los primeros datos apuntan a que el impacto de la crisis en este sector está siendo menor de lo esperado y sobre todo menor que el que se está viendo en otros sectores. Así podemos decir que el ciudadano ruso prioriza el cuidado de su salud y que incluso en contextos económicos negativos la afectación que sufre este sector es inferior a otros más dependientes de la coyuntura. Por lo que respecta a la estructura de este seminario, de cara a situar correctamente el análisis, comenzaremos presentando la realidad del sistema sanitario ruso, sus particularidades y problemas que, como es lógico, influyen de forma decisoria en el sector concreto del turismo médico. Posteriormente pasaremos a estudiar las características concretas del sector, centrándonos principalmente en los criterios de compra del cliente y en las fórmulas típicas de operar en el mercado. Y finalmente retransmitiremos la entrevista a la señora Sokolova, responsable de la agencia Medicatur, con más de 20 años de experiencia en el sector. Comenzamos entonces con un breve análisis de la situación de la sanidad en la Federación Rusa. El artículo número 41 de la Constitución de la Federación Rusa de 1993 prevé el derecho de cada ciudadano ruso a recibir tratamiento sanitario con carácter universal y gratuito. Este derecho se instrumenta a través de la existencia de un sistema nacional de salud basado en un mecanismo de seguro médico obligatorio cuyo importe se detrae del sueldo de cada trabajador y que se complementa con financiación pública, permitiendo el acceso de todos los ciudadanos a los servicios médicos ofrecidos por el Estado. Además de este sistema nacional de carácter público, el país ha evolucionado hacia un modelo de coexistencia de sanidades pública y privada, conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Así, además de un gran número de hospitales y clínicas públicas, existen en la Federación Rusa una serie de clínicas y hospitales de capital privado. Estas clínicas y hospitales de carácter privado cubren distintos segmentos, desde aquellos de gama alta y muy alta hasta los de las gamas medias, si bien por lo general están centrados en tratamientos de patologías de índole menor. En los casos de las enfermedades más graves, la población sigue recurriendo al sistema público de salud. Este sector privado presta sus servicios a los pacientes a través de distintas vías. Así, en primer lugar, podemos considerar la prestación directa de servicios contra pago directo por parte del paciente. Seguidamente, la prestación de servicios a través de programas de suscripción, generalmente a través de sistemas de cuotas anuales. A continuación encontramos la prestación a través de compañías aseguradoras de salud, bien sea contratado por el propio usuario o bien sea contratado por el empleador. Y como última vía, también existe la fórmula de prestación de servicios por parte de entidades privadas, pero pagadas con cargo al presupuesto público, a través de fórmulas recientemente desarrolladas en Rusia, tales como acuerdos de concesión u otros esquemas de PPP. En la práctica nos encontramos con que el sector público funciona con serias deficiencias, siendo frecuente la existencia de infraestructuras obsoletas y la escasez de medios, además de otros problemas endémicos como la corrupción, que alcanza incluso a los facultativos, o por último la falta de alineación entre los objetivos de médicos y pacientes, redundando todo ello en un bajo nivel de calidad de los servicios prestados. El sector privado tampoco está libre de problemas, tales como los precios elevados, la poca confianza del público, la poca tradición de contratación de seguros de salud y las limitaciones de las coberturas de estos. O por otra parte, las recurrentes quejas de los usuarios relacionadas con la excesiva prescripción de pruebas diagnósticas de las mismas en un intento por elevar las facturas. Todo esto provoca que los niveles de confianza del público ruso hacia sus sistemas de salud sean relativamente bajos, lo que, unido a una alta tasa de incidencia de determinadas patologías, enfermedades coronarias, oncología, etc., implica que una cierta parte de los ciudadanos rusos con niveles de renta elevados consideren positivamente la adquisición de servicios médicos en el extranjero, a diferencia de otros países con mayor renta donde el factor decisivo de compra es la búsqueda de un ahorro de coste,
Así, en Rusia cobra grandísima importancia la desconfianza hacia los servicios ofrecidos localmente. Distintas encuestas nos muestran que hasta un 70% de los mismos considera la imposibilidad de conseguir un tratamiento adecuado en Rusia como el principal motivo del viaje médico, quedando en un segundo plano aquellos que desean compatibilizar su tratamiento con un periodo de vacaciones o descanso, o por último, en un tercer lugar, aquellos que únicamente buscan un tratamiento más barato que el que pueden encontrar en su país. Así, el paciente ruso encuentra en el turismo médico una vía de escape ante las deficiencias del sistema sanitario local. Aunque es extremadamente complicado contar con cifras exactas acerca del tamaño del mercado, gran parte de los servicios los pacientes los contratan directamente a los proveedores finales y obviamente no existen registros. Algunos expertos cifran la cantidad de usuarios de estos servicios entre los 70.000 y 200.000 pacientes anuales, en función del tipo de servicios demandados. De estos pacientes, según una reciente encuesta publicada por MedShow, una de las principales ferias B2C, un 47% estaría demandando servicios de diagnóstico y tratamiento, un 22% demandaría servicios quirúrgicos, un 8% tratamientos de cirugía estética, un 12% tratamientos dentales, y un último 11% tratamientos de carácter preventivo, de spa o de otro tipo de medicinas como Ayurveda. Por lo que respecta a los principales países objetivos del usuario de este tipo de turismo, es indudable el liderazgo de Alemania, que según las estadísticas presentadas por la misma feria anteriormente referida, aglutinaría un 27% del total del turismo médico, basando su éxito en una cercanía, una muy consolidada imagen de alta calidad y una constante inversión en publicidad e imagen del sector en Rusia. En segundo lugar nos encontramos con Israel, que agolpa un 16% del total y tiene una alta reputación en el mercado, además de una cierta cercanía cultural motivada por las altas tasas de inmigración entre Rusia e Israel, que entre otras cosas permite que se le ofrezca al paciente la atención directa en su idioma, prescindiendo de servicios de interpretación. Otros países que nos encontramos a continuación son Reino Unido, Hungría, China o Italia con tasas del 7%, Bulgaria con un 6%, España, Corea del Sur, República Checa con un 5%, u otros como Estados Unidos, Grecia, Tailandia, Francia, que se situarían a continuación con tasas de entre el 2 y el 4%. Dicho esto, una de las cuestiones más relevantes de cara a enfocar acertadamente la estrategia en el mercado ruso tiene que ver con el conocimiento y análisis correcto de los factores de decisión que motivan la elección por parte del público ruso del proveedor de servicios. Así podemos decir que en contraste con otros países en los que prima el factor económico, en Rusia este solo ocupa un segundo lugar, viéndose precedido por el rango y la calidad de los servicios ofrecidos. Los factores siguientes a ser considerados tienen que ver con la distancia y localización del proveedor de servicios, las recomendaciones y consejos de amigos o doctores y, por último, la publicidad de los propios proveedores o de las agencias. Aspectos tales como la acreditación de calidad de la entidad prestadora de servicios, por ejemplo la acreditación JCI, son también relevantes pero en menor medida, ya que su nivel de conocimiento por parte del público ruso es inferior. Por lo que respecta a la empresa española que desea entrar en el mercado, son distintas las vías de acceso al mismo, así como son distintos los canales de captación del público. De este modo podemos distinguir someramente las siguientes estrategias. La primera es un establecimiento de oficinas de representación o filiales propias en el país. La segunda consiste en el trabajo a través de intermediarios, agencias especializadas, clínicas rusas y de forma mucho menos frecuente a través de compañías aseguradoras. La tercera viene a ser la captación directa a través de la participación en ferias B2C, la publicidad en medios especializados e Internet. De todas ellas, la primera, el establecimiento de oficinas o de representación o de filiales propia, es la más intensiva y la que a largo plazo puede generar unos mayores rendimientos, aunque lógicamente es la que más inversión requiere. Es comúnmente usada por algunas de las entidades alemanas o israelíes que atraen más pacientes y consiste en la tenencia de oficinas propias en las que facilitan a los pacientes desde información hasta la contratación y en algunos casos incluso el diagnóstico previo al viaje, implicando un ahorro considerable de costes y tiempo. También englobaríamos en este área aquellas clínicas que solo cuentan con una representación comercial implantada en Rusia y que realiza tareas comerciales y de búsqueda de pacientes. La segunda vía citada, operar a través de intermediarios locales, es frecuentemente utilizada como vía de entrada para las entidades que posteriormente se implantarán en el país y consiste en el cierre de acuerdos comerciales con agencias especializadas, con clínicas o incluso con prescriptores,
que a su vez realizarán las tareas de búsqueda de clientes, el apoyo en la contratación, etc., a cambio de una comisión por operación. En este esquema, la clínica lleva a cabo una estrategia de cooperación que consiste en que los partners locales realizan los servicios de captación de clientes a través de sus propios medios, ya sea participando en ferias locales, con publicidad dirigida, a través de páginas web, etc. Y por lo general ofrecen servicios de distintos tipos, distintas gamas y distintos proveedores, incluyéndose también proveedores de distintos países. Esta estrategia tiene la ventaja de ser más rápida y que sensiblemente requiere menos inversión que la anteriormente indicada, si bien implica que el proveedor de servicios local siempre controla el canal, siempre es dueño del canal, y además implica el pago de comisiones que en algunos casos pueden ser elevadas. No obstante lo dicho, es importante tener en cuenta que no todos los partners locales funcionan de igual manera, ni son igualmente efectivos. Así, la cooperación con prescriptores, entidades aseguradoras o clínicas privadas suele ser secundaria en relación con la intervención de agencias y no están exentas de inconvenientes. En el caso de la cooperación con clínicas privadas, es imprescindible que el servicio o servicios ofrecidos no suponga una competencia directa o pueda ser sustituible por alguno de los servicios prestados por la propia clínica. Por otra parte, la cooperación con entidades aseguradoras es relativamente escasa, desde el momento en que el concepto aseguradora especializada en seguro de salud es relativamente nuevo y poco presente en el mercado ruso. Y por otra parte, solo algunas coberturas premium incluyen tratamientos en el extranjero, a pesar de que el coste de estos son, en muchos casos, inferiores al coste de servicios similares en Rusia. También a este respecto es digno de mención que en ocasiones se dan casos de cooperación con empresas aseguradoras que ofrecen tratamientos médicos en el extranjero a modo de agencia, facturando al cliente el coste íntegro del mismo al que añade una comisión y no incluyéndolo en los servicios presuntamente cubiertos por el seguro. Por último, la tercera vía explicada consiste en la captación directa por parte del prestador de servicios del paciente final. Esta estrategia incluye tanto aquellas clínicas que participan en ferias B2C, se anuncian en publicaciones web especializadas o, por último, cuentan con páginas web adaptadas y posicionadas hacia el público ruso. Aunque a priori es una estrategia mucho más arriesgada y con unos niveles de resultados más inciertos, es cada vez más frecuente, ya que son muchos los clientes que seleccionan sus proveedores directamente a través de Internet y sin contar con asesoramiento previo, o a través de la presencia en ferias B2C, en las que el cliente recibe información del servicio e incluso un diagnóstico previo. En todo caso, y como resumen, parece recomendable no ceñirse a una estrategia única, sino enfocar el mercado a través de una combinación de las mismas que permita tanto contar con acuerdos con partners locales que lleven a cabo la captación de clientes durante todo el año, a través de su conocimiento especializado del mercado, como a través de la propia presencia directa en medios y ferias, ya sean B2B o B2C. Igualmente, en una fase posterior, y en el caso de que la empresa esté consolidada y cuente con una cierta cartera de clientes, es recomendable valorar la implantación directa, siguiendo el modelo que utilizan algunas clínicas alemanas o israelíes, y que permite prestar un mejor servicio y por ende conseguir un mayor volumen de clientes. Finalizando mi intervención, y antes de dar paso a la señora Sokolova, procedemos a poner las siguientes conclusiones a modo de resumen. El sistema ruso de salud presenta serias deficiencias que se traducen en motivaciones por parte del cliente para adquirir servicios médicos en el extranjero. Estas motivaciones difieren de las existentes en otros países. No se trata principalmente de buscar un precio más barato, sino de encontrar un servicio que no está disponible o no ofrece la calidad suficiente localmente. Hay que recordar que el servicio que se preste en Moscú implica también un coste para los pacientes de otras regiones, que puede ser incluso superior al que les supone viajar a un tercer país. Por ello, se observa un crecimiento sostenido de este tipo de viajes, relativamente menos afectado por la coyuntura económica que, por ejemplo, otros sectores. Las empresas españolas prestadoras de estos servicios pueden aprovechar las oportunidades que se presentan apareciendo tres estrategias principales para la captación de dichos clientes, tales como el establecimiento de una representación comercial, la colaboración con partners locales de varios tipos o, por último, la búsqueda directa de pacientes. En general, se recomienda una combinación de estrategias. Ninguna es suficiente por sí misma ni está exenta de inconvenientes. Por lo general, el acierto suele ser la combinación de varias de ellas. Finalmente,
Y tras esta serie de indicaciones acerca de la problemática del sector, doy la palabra a la señora Sokolova, responsable de la agencia rusa Medicatur. Muchas gracias por su atención.